la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A esta hora el contacto es con el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial, el señor Bruce McMaster. Doctor Bruce, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Bueno, señor McMaster, es indudable que estamos en medio de un desgreño político. Tras la salida del ministro Bonilla y la llegada del ministro Guevara, ¿considera usted que amanecemos mejor, peor? ¿Cómo ve el panorama? Alejandra, hay que decir que lo que ha venido sucediendo durante estos días no es bueno para la economía, no es bueno para el país, es desafortunado todo lo que sucedió pues alrededor de los escándalos que ha habido en términos de la unidad del riesgo, de las acusaciones entre unos y otros. Definitivamente eso no es bueno. Y por otra parte, digamos, en todo caso, el ministro de Hacienda, con quien teníamos algunas diferencias ideológicas importantes, había demostrado ser desde el punto de vista fiscal un economista disciplinado y eso de alguna forma termina generando una preocupación adicional o se termina generando una preocupación adicional, digamos, con su salida. La parte buena, digamos, que diría yo, o que genera o que tiende a generar tranquilidad es que el doctor Guevara, nuevo ministro, pues había sido viceministro de él, había sido viceministro también del doctor Ocampo. Nosotros esperamos poder establecer ojalá un diálogo fluido y un trabajo conjunto con el nuevo ministro porque es muy importante en este momento enfatizar en la importancia o en la relevancia más bien de la estabilidad económica para poder salir adelante con todos los retos que tenemos que no son pocos. Señor McMaster, en medio de esta incertidumbre, ¿cuál considera usted que debe ser ese mensaje a reforzar por parte del ministro Guevara de cara a los inversionistas, a los acreedores y al sector privado? Sí, Andrés, gracias. Yo diría que tiene que ser el de la estabilidad macroeconómica como objetivo primordial de su gestión. Es verdad que el gobierno ha tenido un par de presupuestos inmensos en el año 2023 y 2024, tan grande en este año 2024 que al final el dinero no alcanzó y hubo que hacer algunos recortes importantes. De manera que en este momento lo que seguramente todos estamos esperando es que este ministro nos o siga acompañando, digamos, la idea de que tiene que haber disciplina fiscal, que tiene que haber austeridad, que lo único que le queda en este momento a un país que tiene y que intentó, digamos, crecer mucho sus presupuestos es realmente ser realista, ser disciplinado y buscar, digamos, mantener las finanzas públicas controladas. Yo diría que ese es el mayor reto que hay hoy en día. Luego el otro que para mí es, digamos, de máxima importancia es que necesitamos un Ministerio de Hacienda que le dé información al Congreso de la República fidedigna, profunda, alrededor de cuáles son las consecuencias de las reformas que se están planteando. Este sí ha sido un pedido, digamos, que le debo decir, durante los últimos 2 años no hemos logrado que se materialice, y es que efectivamente se hagan los avales fiscales, se entreguen los estudios, se diga, por ejemplo, si una reforma produce o no produce empleo, si produce o no produce informalidad, cuáles son las proyecciones, por ejemplo, del sector salud, la realidad del sector salud desde el punto de vista fiscal. Esa, sin duda alguna, es una tarea que está por hacerse y que si no se hace nos puede conducir a problemas grandes y yo esperaría que el nuevo ministro de Hacienda ya se encargara de hacer eso. ¿Y cómo ve usted que vaya a ser la relación justamente con el Congreso y justo en este tránsito que está haciendo la ley de financiamiento que es tan sensible para el país, pero sobre todo para el gobierno? Sí, Alejandra, lo cierto es que la ley de financiamiento no deja de ser en todo caso como una anomalía importante, porque recuerden ustedes que el Congreso de la República no aprobó el monto que el gobierno había propuesto como monto total del presupuesto. Hubo inclusive propuestas de rebajarlo a 498 billones de pesos desde 523. Es decir, el monto no fue aprobado y había un consenso y hay un consenso en el Congreso de que ese no puede ser el tamaño del presupuesto, de manera que la aspiración que ha expresado el gobierno de querer financiar el monto no aprobado por el Congreso, yo diría que requiere de una reflexión especial del Gobierno Nacional. En realidad, la única posible reforma fiscal o la única posible política fiscal hoy en día es que el gobierno acepte esa realidad, sepa que se le estaba yendo la mano en gasto, que el incremento en presupuestos había sido desmesurado y que en este momento hay que verdaderamente bajar la ambición de gasto y yo diría, yo propondría que inclusive retiraran la ley de financiamiento porque esa sería la única señal importante, la única señal consistente con la realidad financiera y económica del país hoy en día. Señor McMaster, a propósito de presupuesto 2025, ¿cómo debería transitar y cursar el nuevo ministro esos ajustes ambiciosos?
Sí, no, es que, Andrés, vea, si usted mira el presupuesto del año 2023 tuvo un incremento del 19% versus el 2022. Y con una inflación que usted sabe fue significativamente menor. El del 2024 otra vez tuvo un incremento del 19%. El acumulado de 2 años es un incremento del 41%, es decir, casi la mitad más que lo que había en el año 2022. Eso no puede pasar en 2 años y no puede pasar además en un momento en el cual la economía ha venido decreciendo, digamos, en la dinámica que traía en los años versus los años anteriores. Afortunadamente estamos generando una recuperación un poco mayor ahorita, de manera que yo sí creo que en este momento la señal que se tiene que enviar a los mercados es una señal de austeridad. Además, pues no hablemos de los temas de la ejecución que ha sido baja o de los temas de la corrupción que además llevan recursos hacia donde no deben ir. Digamos que no hablemos de eso, pero independientemente de eso, yo diría, la señal tiene que ser una señal de austeridad, porque el reto más importante en este momento es efectivamente cumplir la regla fiscal, poder pagar las deudas, poder mantenernos dentro del marco fiscal de mediano plazo, y eso realmente es lo que refleja, digamos, una posición disciplinada y una posición austera por parte del gobierno. Bueno, vamos a ver cómo se le para a este nuevo ministro a la irresponsabilidad frente al gasto. Presidente, no lo puedo despedir sin preguntarle cuál es la carta o la propuesta del Consejo Gremial y de la ANDI frente al incremento del salario mínimo para el 2025. Alejandra, nosotros hemos tenido yo creo que pues, en aras, digamos, de que la negociación sea una negociación, ojalá productiva y que tenga algún éxito, alguna probabilidad de éxito, nosotros hemos decidido, digamos, no entrar, digamos, muy públicamente a comenzar a decir yo propongo algo y que los sindicatos propongan otra cifra, porque al final no vamos a llegar a un acuerdo y aparecen unos, digamos, favoreciendo más a los empresarios, otros favoreciendo más a los trabajadores. Yo veo, digamos, la responsabilidad de esa mesa de concertación para que trate de buscar, ojalá, la mejor remuneración posible para los trabajadores, al tiempo que no se afecte la inflación, al tiempo que no se afecte la actividad económica, no se afecte el empleo. Esa es la responsabilidad que tenemos allá. Por eso hemos, por ejemplo, cuestionado la cifra que salió ayer alrededor de productividad al lado de ANIF y de Fedesarrollo. Nos encontramos con que es una cifra que es contraevidente desde todo punto de vista y le pedimos al DANE que hiciéramos una revisión. Afortunadamente el DANE aceptó ayer con una carta que nos envió que hiciéramos la revisión. El equipo técnico se tiene que sentar desde el día de hoy a revisar la cifra de productividad. Nos falta la cifra de inflación que tienen que publicar también el DANE, que creo que la publicará el viernes a 7 u 8 de la noche y estaremos durante el fin de semana ya con la cifra a nuestra disposición. Y también tenemos que ir a Banco de la República, porque también el Banco de la República tiene mucho que decir. Todos queremos que el Banco de la República baje las tasas y para que pueda bajarlas necesita tener una inflación que esté controlada. Sí, eso es un tema bastante sensible, porque en un hecho inédito, pues esto nunca se había cuestionado, creo, solamente hubo una diferencia en el gobierno del presidente Uribe con César Caballero, pero es diferente, hoy son los gremios económicos los que dicen, no nos hace sentido esta cifra de productividad. Señor McMaster, muchísimas gracias siempre por la generosidad de su tiempo, muchísimas gracias por sus reflexiones, son muy importantes para el país político y económico en este momento escuchar al presidente del Consejo Gremial y de los industriales del país. Un fuerte abrazo, señor, y un feliz día. Muchas gracias. Lo mismo, Alejandra y Andrés. Gracias. Chao, señor Muchas McMaster. gracias.